¿Qué tal, hermanos? Que Dios les bendiga. Quisiera compartir otra palabra de Dios. Ya había pasado mucho tiempo en el que no podíamos subir alguna palabra nueva acá al canal, pero quiero compartir esta palabra de Dios que ya hace ya algún tiempo que la tenía en mi corazón, que ya la había estudiado y quiero compartirla con ustedes en este día. A todos los hermanos y hermanas que escuchan estos mensajes, que el Señor les bendiga. Si es de edificación, si el Señor te consuela, si el Señor te bendice, compárteselo a otro. Si Dios te habla a través de este mensaje, compártele a otro la palabra del Señor, que no quede solamente en ti. La palabra de Dios debe correr. La palabra de Dios no puede quedarse presa. Así dice el apóstol Pablo, que él estaba preso, que Pablo quedó encarcelado en algún tiempo, pero la palabra de Dios no estaba presa. La palabra de Dios tiene que seguir avanzando. La palabra de Dios tiene que seguir corriendo porque es la palabra de Dios. No es nuestra palabra, no son nuestros consejos, sino que es la misma palabra del Señor, y la palabra del Señor permanece para siempre. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Por lo tanto, quiero invitarte que si estos mensajes te bendicen, si estos mensajes a ti el Señor te habla, te ministra, compárteselo a otro, que no quede solamente en ti, que dejemos que la palabra de Dios pueda avanzar hacia donde Dios quiera que avance. Nunca retengas la palabra, nunca escondas el mensaje del Señor. La palabra de Dios es para publicar, la palabra de Dios es para que no quede oculta. Dice el Señor que todo aquel que tiene la luz no la pone debajo de un almud, sino que la pone en alto para que todos la vean. La palabra de Dios también es luz. Dice el Salmo, Rey David dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cada vez que hay palabra de Dios, siempre hay luz, hay iluminación para nuestra vida espiritual. Por lo tanto, si tú tienes acceso a la palabra de Dios, ponla en alto, publica la palabra de Dios. Cuando el Señor hacía milagros, el Señor no le decía a nadie que Él había hecho milagros. A la gente que recibía la sanidad le decía, no se lo cuentes a nadie. Pero la predicación, no, la predicación es todo lo contrario. La predicación de la palabra debe avanzar siempre, no se puede detener. La palabra de Dios no se puede ocultar. Los milagros hay que callarlos, pero la palabra de Dios no se puede ocultar. Los discípulos fueron a predicar. Felipe dice que Felipe predicaba a Cristo. Todos nosotros debemos saber que la palabra de Dios no puede quedarse presa por ningún motivo. La palabra de Dios debe avanzar. Dice el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una buena obra es anunciar el mensaje del Evangelio, una buena obra es anunciar la palabra de Dios, y la palabra de Dios es lo que Dios nos dice hoy. Amén. Quiero compartir una palabra nueva, muy importante. Hemos concentrado tal vez los últimos mensajes o el último mensaje anterior acerca de el poder nosotros analizar la vida del profeta Eliseo. La vez anterior compartimos un mensaje muy, digamos, poco usual, cuando Eliseo, ¿cierto?, hace el milagro de sanar las aguas, pero vinieron unos muchachos y menospreciaron al profeta, y de allí dijimos que esos hombres, esos muchachos no fueron agradecidos por el milagro que hizo el profeta Eliseo. Pero ahora vamos a ver otra circunstancia, otro incidente acerca del profeta Eliseo. Si tú estudias al profeta Eliseo, te vas a dar cuenta que este profeta, los milagros que él hacía eran un poco extraños, no tienen una enseñanza muy fácil de poder digerir. La lectura acerca del ministerio del profeta Eliseo tiene que ser una lectura minuciosa, tiene que ser una lectura con mucho cuidado para poder sustraer qué es lo que nos quiere comunicar la escritura con estas enseñanzas o con esa escritura, porque no es fácil entender. Por lo tanto, yo quiero hoy día compartir, ir descifrando, tal vez por la gracia del Señor, el poder sustraer lo que vivió en este incidente que vamos a compartir ahora. Vamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 6. Vamos a leer esta historia que es muy cortita, pero tiene muchas cosas importantes y relevantes que podamos comunicar hoy día para la palabra de hoy. Dice así: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno,
te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo, ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Cuando leemos esta historia, no vemos grandes personajes, no vemos muchas palabras, no hay muchas interacciones, no hay, digamos, gran desarrollo de personajes, no hay desarrollo de historia, no hay una narrativa que tenga un inicio y un fin, digamos, con una gran narración que podamos nosotros poder concentrar lo que vamos a decir, sino más bien es la historia completa la que nos debe ministrar. Y en estos, digamos, en estos 7 versículos tenemos que nosotros aprender a sustraer la escritura, porque ningún versículo de la escritura, por más corto que sea, no tiene sentido. Toda la escritura, por más pequeño que sea el versículo, tiene un sentido para nosotros. Aún la palabra Selah que aparece en el libro de los Salmos tiene un significado. Cada palabra, cada letra, cada versículo de la Biblia tiene un sentido para nosotros y debemos aprender a analizarlo. Hoy día yo quiero compartirte este mensaje, el cual tiene que ver con el poder servir al Señor y cómo Dios se provee desde una circunstancia para que nosotros podamos estar seguros de lo que Dios quiere hacer con nosotros y en nosotros. Mira, en esta historia, los hijos de los profetas o los discípulos de los profetas o los discípulos del profeta Eliseo querían vivir con Eliseo. Querían estar con él, pero el lugar donde habitaba Eliseo, donde andaba Eliseo, era un lugar estrecho, era un lugar poco espacioso. Y los discípulos de Eliseo o los hijos de los profetas querían estar con Eliseo en un lugar más amplio. Ellos querían extender la obra, ellos querían agrandar, ellos querían poder ampliar su territorio para poder servir al Señor. Porque los hijos de los profetas son siervos de Dios. Estos hijos de los profetas representan a todas aquellas personas que quieren servir al Señor, pero se dan cuenta que el lugar en el que están es estrecho y quieren extender la obra de Dios, quieren extender el ministerio del Señor, quieren vivir para el propósito. Eso es lo que querían estos hijos de los profetas. Dice, versículo 1, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo, nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Versículo 3, y uno dijo, te rogamos que vengan con tus siervos. Y él dijo, yo iré. Ellos fueron al Jordán para tomar madera y agrandar el lugar, para tener una casa más grande en la cual poder servir al Señor. El deseo de estos discípulos era vivir para el propósito del Señor. El deseo de estos hijos de los profetas era poder extender la obra de Dios, extender el ministerio. Ese era el deseo de estos hombres, de servir al Señor y vivir para su propósito. Ya consideraban que el lugar en que ellos estaban, tal vez eran muchos, quizás ya no podían estar quizás en una casa pequeña, sino estar en un lugar más grande. Querían ellos servir al Señor en un lugar más grande. Quizás el número de ellos había multiplicado, pero el lugar en el que estaban ya era pequeño. Entonces el profeta entendió la actitud y el deseo de los hijos de los profetas, que era poder extender la obra. Entonces Eliseo consideró correcto lo que ellos estaban haciendo. Pero cuando ellos estaban en el Jordán, porque en el Jordán han sucedido muchas cosas, cuando estaban en ese lugar específico, a uno de los que estaba cortando madera, uno de los que estaban cortando una viga, el hierro del hacha de uno se cayó al agua. Y ese hombre se asustó porque esa hacha no era suya, era una hacha prestada. Él estaba sirviendo con algo que no era suyo. Ese hombre estaba ocupando una herramienta que no era suya, era prestada. Pero ese hombre estaba sirviendo al Señor. Ese hombre estaba sirviendo a Dios en el propósito. Aunque ocurrió un incidente en el propósito, ese hombre estaba sirviendo a Dios.
Los hijos de los profetas representan a todas aquellas personas que están sirviendo siempre en la obra de Dios, pero en la obra de Dios, en el propósito de Dios, siempre se nos presentan circunstancias. Ese hombre se asustó y se preocupó porque el hacha no era suya. Y él dijo, yo voy a cargar este problema con otra persona porque esta hacha solamente era prestada, ni siquiera era mía. Y eso fue un problema para aquel hombre. Todos los hijos de Dios que estamos sirviendo en el propósito, todos los que estamos extendiendo el ministerio y el reino del Señor, siempre pasaremos circunstancias en el propósito. Porque el Señor no nos libra de la circunstancia, el Señor nos mete en la circunstancia. Los que se salen del propósito viven consecuencias. Los que viven en el propósito solamente viven circunstancias. Y este hombre, hijo de los profetas, que estaba cortando hacha, extendiendo, quizás queriendo hacer una casa más grande para ellos, para el profeta de Dios, este hombre ocurrió una circunstancia y el hierro del hacha se cayó al Jordán. Este famoso río donde se bautizó el Señor. Donde también más adelante vemos a Naamán también sumergiéndose 7 veces en el Jordán. Toda persona que está sirviendo al Señor siempre vivirá circunstancias. Pero ¿qué es lo que sucedió? Miren, leamos otra vez la escritura. Ahí en el versículo 6 dice, el varón de Dios preguntó. El versículo 5 dice, y aconteció que mientras uno derribaba el árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ah, Señor mío, era prestada. Este hombre clamó al profeta. Este hombre clamó a aquel que puede solucionar el problema. Eliseo representa a Dios. Eliseo representa al Señor. Los hijos de los profetas somos todos nosotros. Tú eres un hijo de los profetas. Yo soy un hijo de los profetas. Y todos los hijos de los profetas pasamos circunstancias. Pero ¿qué es lo que hay que hacer cuando pasamos circunstancias? Tenemos que clamar al Señor. Cuando pasemos incidentes y problemas y circunstancias en el propósito, hay que clamar al Señor. Y me gusta cómo le dice, ah, Señor mío. No le dice, ah, Eliseo. No le dice, ah, tú varón. Oye, tú el que está a cargo. No, ah, Señor mío. Y así hay que decirle nosotros al Señor, ah, Señor mío, estoy en un problema, estoy en una circunstancia. Yo te estoy sirviendo. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros debemos aprender a clamar a Dios en medio de la circunstancia. Si tú estás trabajando para el propósito de Dios, si tú estás sirviendo en la obra de Dios, si tú quieres extender y ampliar la obra de Dios, el propósito de Dios, tú tienes que clamarle a Dios. Pero si tú no vives en el propósito ni para el propósito, si tú no sirves en el reino ni para el reino, tú vives solamente consecuencias. Los que vivimos para el propósito y servimos al Señor en el propósito, nosotros pasaremos circunstancias en la cual tenemos que clamar al Señor. Tú clama al Señor. Ese hombre que perdió el hacha, que se le hundió el hacha en el río, ese hombre que seguramente iba a tener un problema grave con la persona que le prestó el hacha. Él dijo, yo voy a cargar un problema por servir al Señor. ¿Has tenido tú incidentes y problemas en tu vida por servir al Señor? ¿Te has peleado con alguien por servir al Señor? ¿Has tenido problemas con alguien por servir al Señor? ¿Te han cuestionado porque tú sirves al Señor? Ese hombre, el hacha se le hundió en el río, lo que representa que probablemente él no iba a recuperar esa hacha. Al parecer este hombre no sabía nadar. Parece que este hombre no se manejaba mucho en el río. Él ni siquiera era pescador, seguramente. Era un hijo de los profetas. Su profesión era otra. Su profesión no era ni pescador ni ninguna otra cosa, sino que era ser un siervo de Dios. Él no tenía cómo recuperar esa hacha. Para ese hombre era imposible recuperar esa hacha, el hierro del hacha. Eso para él iba a ser un problema, porque esa hacha no era suya. Pero lo que tenía a favor este hombre era que él estaba sirviendo en el propósito, que él quería extender la obra, que él quería ampliar el lugar de Dios, que él quería engrandecer la obra, quería ampliar, quería extender el sitio de su tienda. Qué importante es saber
que Dios está mirando lo que estamos pasando, todos aquellos que servimos íntegramente en el propósito del Señor. Y este hombre que se le cayó el hacha, este hijo de los profetas que se le cayó el hacha al río, clamó al varón de Dios, clamó al Señor, porque Eliseo representa al Señor. Y veamos lo que hizo Eliseo. Versículo 6. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. ¿Dónde cayó? Es un poco lo que pasó en Juan capítulo 11, cuando el Señor va a resucitar a Lázaro y pregunta: ¿dónde le pusisteis? ¿Dónde está Lázaro? Y lo llevaron a aquel lugar. Y el Señor clamó: Lázaro, ven fuera. Así exactamente hizo este Eliseo. Cortó un palo y lo echó en el mismo lugar donde se había caído el hierro, y el hierro empezó a flotar, tal cual como Lázaro salió de la tumba. Lo que vivió Lázaro lo vivió para el propósito, porque el Señor dice que Lázaro no había muerto, sino para que la gloria de Dios se manifestase, para que mostrase en él la gloria de Dios. Lo mismo pasó con este incidente. ¿Qué es lo que pasó a este hijo de los profetas? Lo que experimentó él en su vida, que su problema se convirtió en un milagro. El problema que tenía Lázaro, que él se había enfermado y él se había muerto por esa enfermedad, pero esa enfermedad no era para muerte, sino que para que el Hijo de Dios se glorificara en él. Así tal cual como aquí Eliseo, pudo él mostrar la gloria de Dios en aquel milagro, porque cortar un palo no tiene sentido, pero lo echó en el mismo lugar donde se había hundido el problema, donde se había generado el problema, y allí el hacha empezó a flotar por un milagro de Dios. Todos los que servimos en el propósito de Dios y estamos siendo íntegros en el propósito de Dios y estamos sirviendo en el propósito de Dios, nosotros vamos a experimentar milagros sobrenaturales de parte de Dios. Cuando se generen incidentes en el propósito, ¿qué va a hacer el Señor? El Señor, del mismo lugar donde se generó tu problema, tu circunstancia, de allí te sacará en gloria y veremos la gloria del Señor. El Señor le dijo a Marta y a María: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Dónde le pusiste? ¿Dónde cayó? ¿Dónde está? Para allá voy. Y de allá el Señor sacó a Lázaro. Exactamente es aquí lo mismo con Eliseo. ¿Dónde cayó? Dime dónde está tu problema. ¿Dónde está el problema que lo voy a solucionar? Ese hombre clamó a Eliseo, clamó al Señor. María y Marta le dijeron: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esas mujeres clamaron al Señor, porque sabían que el Señor podía sanarlo. Y más aún, el Señor lo resucitó. Vieron la gloria. Y este hombre también vio la gloria. Que es lo que dice el versículo 7, cuando hizo flotar el hierro. Versículo 7, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Ahora tómalo. Toma, mira, tu problema se resolvió. Tómalo con tu mano, toma el problema. Mira cómo te solucioné el problema, porque está sirviendo para mí, porque me está sirviendo en el propósito, porque me está sirviendo en mi reino. Toma el milagro, recibe tu milagro. Porque Dios sabe recompensar a aquellos que sirven en el propósito. La intención de estos hombres no era una intención, una motivación personal. No tenían intereses para hacer aquella obra, sino servir y extender la obra de Dios. Y este hombre Eliseo vio que lo que hacían los profetas no era cualquier cosa, sino servir al Señor. Entonces, por servir al Señor, este hombre comprobó que cualquier incidente y circunstancia que suceda en el propósito tendrá solución. Vendrá respuesta, se verá la gloria de Dios. Todo aquel que vive en el propósito de Dios. Este varón, hijo de los profetas, tuvo una circunstancia en el propósito, pero clamó al hombre que tenía la unción. Proclamó al hombre que tenía la unción. Clamó al Señor. ¡Ah, Señor mío! ¿Ah, profeta? Le dice, no. ¡Ah, Señor mío! Lo que está queriendo decir el profeta: tú que tienes el poder, tú que tienes la autoridad, tú que estás sobre nosotros, tú que nos ministras a nosotros con la doble unción. ¿Qué pasa con esto? Vean que este hombre no se echó a morir, clamó al profeta. Ese hombre que se le cayó el hacha no se echó a morir, no, sino que clamó al Señor. Clamó a Eliseo, que representa al Señor. Todos los hijos de Dios que estamos íntegramente y rectamente sirviendo al Señor, cualquier circunstancia tendrá solución y se manifestará la gloria de Dios por servir en el propósito. Así funciona, mi hermano. Versículo 7 dice: y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó.
Si tú vives cosas en tu vida que no están en el propósito de Dios, si tú no estás sirviendo en la obra de Dios, eso es circunstancia. Es lo que pasó David por haber pecado con Betsabé. Él vivió consecuencias por su pecado. Él se apartó del propósito. Lo que él hizo no estaba de acuerdo con el propósito de Dios. Por eso él vivió consecuencias. Los hijos de Dios vivimos circunstancias en el propósito. Pasan cosas, hay incidentes, hay problemas en el propósito por servir al Señor. Pero el Señor se glorificará. Cuando Pablo iba viajando en un barco, él sirviendo al Señor en el propósito, extendiendo la obra de Dios en todos los lugares que él iba. El barco sufrió naufragio. Ese barco empezó a vivir tormentas. Pero dice así el apóstol Pablo que el ángel del Señor se le presentó y le dijo que ninguno de ellos iba a perecer. Porque todos aquellos que vivan circunstancias en el propósito verán la gloria de Dios. Siempre es igual. Tú, mi hermano, debes estar atento. Si tú estás sirviendo al Señor, si tú estás extendiendo la obra de Dios, si tú has sido constante en la obra de Dios y tú vives circunstancias, quiero decirte que de allí el Señor va a solucionar tu problema. ¿Dónde está tu problema? ¿Dónde cayó tu problema? ¿Dónde está tu preocupación? ¿Dónde está? Te la voy a solucionar. Porque Dios es así. Así funciona el Señor, porque Él está preocupado de aquellos que sirven en el propósito. Vemos que acá Eliseo no se desentendió de la circunstancia. Él no se desentendió de lo que le pasó a aquel hijo de los profetas. No, él no se desentendió de ese discípulo. No. Él estaba ahí, estaba viendo lo que pasó. Él estaba viendo. Eliseo fue con ellos a extender la obra. El Señor estaba allí con ellos. El Señor está pendiente de todos aquellos que están sirviéndole. Y el Señor siempre se va a preocupar por aquellos que le sirven. Siempre está preocupado de los problemas que sucedan en el propósito. Porque el Señor no nos libra de la circunstancia. Él quiere manifestar su gloria en medio de la circunstancia. Así funciona. Todo hijo de Dios que se aparta del propósito como Jonás se hunde en el mar y es tragado por el pez. Pero todos aquellos que vivan en el propósito saldrán a flote como salió el hierro, el hacha. Jonás, por su desobediencia del propósito, fue hundido adentro de un pez en el fondo del mar y se quedó allí. Pero el hacha flotó hacia arriba. El hacha, el problema que tenía este hombre, flotó hacia arriba. No se quedó hundido en el Jordán. Qué importante saber esto. Todos los que servimos al Señor vamos a flotar. Eso es lo que me gusta que me dice. En el versículo 6 dice: entonces cortó él un palo y le echó allí e hizo flotar el hierro. Hizo flotar el hierro. Flotar es subir, es estar arriba. Es exactamente lo que pasó con el arca de Noé. Dice que el arca de Noé flotaba sobre el mar. El arca de Noé no se hundió como el Titanic, no. El arca de Noé estaba arriba, estaba flotando, estaba arriba. Como el Señor estaba con Pedro cuando Pedro duda. Dice que el Señor estaba caminando sobre el mar, porque el Señor flota sobre las circunstancias. Él está arriba de las circunstancias. En el propósito pasan circunstancias, pero el Señor quiere que estemos flotando sobre las circunstancias. Te va a sacar arriba de tus circunstancias y te va a poner arriba. Ponte arriba, flota arriba, así como Él flotó sobre el agua. Porque si tú te pones a pensar, si tú pisas el agua te vas a hundir. Pero ¿qué es lo que hace la gloria de Dios? Nos hace flotar, caminar por encima del agua. Así funciona, mi hermano. Así como el hacha flotó hacia arriba por la manifestación de la gloria de Dios, por el profeta, que el profeta representa al Señor. Asimismo el Señor te va a hacer flotar a ti. Todo hijo de Dios en el propósito vive circunstancias y problemas, pero el Señor te va a decir: ¿dónde está tu problema? Que vas a salir arriba, vas a empezar a flotar hacia arriba, tal cual como lo hizo el Señor, tal cual como lo hizo Él. Flota, mi hermano. Si tú estás pasando por un incidente en el propósito y si tú has sido íntegro con el Señor, flota, mi hermano. Vas a flotar en algún minuto y la gloria de Dios se va a empezar a glorificar en tu vida. La gloria de Dios va a empezar a manifestarse en tu vida tarde o temprano. Clama al Señor, lo que hizo este hijo de los profetas. Clama al Señor. Tú clama, mi hermano. Clama, hasta que el Señor te diga dónde está tu problema.
Es exactamente lo que hizo el Señor con Lázaro. ¿Dónde le pusiste? Dice que el Señor estaba llorando. Juan capítulo 11, versículo 35-36 dice que el Señor lloró porque se compadeció del problema que estaban viviendo esta casa, esta familia, estas hermanas. Marta, María y Lázaro eran hermanos. Y dice que esta gente era amigo del Señor. Y la gente, cuando vio a Jesús llorar, dice: mirad cómo le amaba. Porque el Señor estaba preocupado de las circunstancias que estaban viviendo ellos. Porque el Señor no se desentiende de aquellos que viven para el propósito. No se desentiende. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. María le dijo: Señor, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Y el Señor le dijo: no, te digo que ahora lo voy a resucitar. Ahora lo voy a resucitar. Porque el Señor lo iba a resucitar y lo resucitó ese día. Y dice que lo llamó: oye, Lázaro. Ahí Lázaro escuchó la voz del Todopoderoso. Ahí el Señor tiró el palo como tiró el palo Eliseo y tiró la palabra. Ese palo representa la palabra que sale, que hace flotar, que hace manifestar la gloria. Que lo que hace manifestar la gloria es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la gloria de Dios. Cuando Moisés estaba en el monte y le dice a Jehová: déjame ver tu gloria, dice que Jehová empezó a proclamar una palabra. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso. Y Jehová proclamaba una palabra. Cuando los discípulos fueron al monte de la transfiguración y vieron la gloria de Dios, al final se escuchó una voz que dijo: este es mi hijo amado, a él oíd. Oigan el oíd, porque el oíd es la gloria. Cuando él habla su palabra, habla con su gloria. Lo que manifiesta su gloria es su palabra. Y ahí el Señor en Juan capítulo 11 proclamó con su palabra la gloria. Vamos a ver la gloria. ¿Y cómo se mostró la gloria? Cuando el Señor proclamó con su boca la palabra de la resurrección. Allí Lázaro escuchó la palabra de la gloria y resucitó. Y todos vieron la gloria de Dios ese día. Y el Señor se glorificó en medio de una circunstancia. En medio de ese dolor, en medio de esa circunstancia, Lázaro pudo ahí escuchar y manifestarse. Ahí las hermanas vieron el poder de la resurrección, vieron la gloria de Cristo Jesús. Todos los que servimos en el propósito del Señor debemos tenerlo muy claro. Que en el propósito vivimos circunstancias. Tal vez tú, mi hermano, has trabajado incansablemente. Quizás tú estás cortando vigas, tú estás haciendo cosas, estás sirviendo al Señor con oraciones, con cánticos, con predicación. Tal vez tú estás evangelizando, discipulando y estás allí cortando, extendiendo la obra. Tú estás discipulando y haciendo tantas cosas en el propósito. Y aún si pasan cosas en eso que tú estás haciendo, en medio de ese servicio que tú estás haciendo, quiero decirte que el Señor te va a preguntar: ¿dónde está tu problema? Que te lo voy a solucionar. Porque Él está pendiente de aquellos que le sirven. Quiero decirte que el Señor está mirando a aquellos que le sirven. Él está muy pendiente de sus servidores. Así como está el Padre de los adoradores. Dice que anda buscando los adoradores. ¿Dónde están los adoradores? También dice: ¿dónde están los servidores? ¿Dónde están? Aquí, para solucionarles el problema. Para bendecirlos, para solucionarles sus asuntos. Porque todo aquel que está preocupado de los asuntos de Dios, Dios está preocupado de los asuntos de ellos. El Señor dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Y saben qué negocios andaba el Padre? En los negocios del Hijo. ¿Saben dónde el Padre tenía puesta la mirada en la vida de Jesús? En Jesús. ¿Ustedes creen que el Padre estaba pendiente de los ángeles? No. El Padre durante 33 años estuvo pendiente del Hijo. Juan capítulo 8, ¿saben lo que dice el Señor? El Padre nunca me deja solo, porque siempre hago lo que le agrada. Así dice Juan capítulo 8. No me deja solo el Padre. Los ojos del Padre estaban pendientes de la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque todo aquel que sirve a Dios, Dios lo sirve a Él. Así funciona. La mirada del Padre estaba sobre la vida de Jesús, mirándolo todo el tiempo. ¿Sabe lo que dice Juan capítulo 11? Cuando el Señor va a hacer el milagro, antes de resucitar a Lázaro, ¿sabe lo que dice? Le agradece al Padre. Le dice así: Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Así dice: Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Porque el Padre está atento a los asuntos del Hijo, estaba pendiente. ¿Qué quieres, Hijo? Resurrección, te doy resurrección, lo que tú quieras.
Porque todo aquel que está sirviendo al Señor tiene el agrado del Señor. Dios está pendiente de los adoradores, está pendiente de los servidores. Dios no se desentiende de los servidores, no está preocupado. Así como Eliseo estaba preocupado de ese discípulo, hijo de los profetas, estaba preocupado de lo que le pasaba. Porque Dios siempre está pendiente de sus servidores. Yo te digo, mi hermano, y te consuelo con estas palabras, Dios se va a glorificar en medio del incidente que tú estás viviendo, en medio de las circunstancias que tú estás pasando, Dios se va a glorificar. Espera en el Señor, sigue sirviendo al Señor. Tal vez tú estás en un problema por servir al Señor, no importa, Dios lo va a solucionar. Confía en el Señor. Si tú eres una sierva o siervo del Señor que está sirviendo en la obra de Dios y has sido fiel con la obra, Dios se va a glorificar en medio de esa circunstancia. Porque a veces Dios mismo genera la circunstancia para ver tu fe, para ver tu fidelidad, para ver tu corazón, para ver cómo estás. Quiero decirte que Dios no nos evita la circunstancia, no las va a evitar. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado a Dios para que no falte tu fe. Porque Dios no nos evita la circunstancia. Él nos envía la circunstancia para probar nuestro corazón y para ver nuestra fe. Pero si tú eres un servidor de Dios, una servidora, quiero decirte que vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Lo vas a ver. Ese hombre estaba ampliando el propósito, estaba sirviendo en el propósito. Y el profeta estaba pendiente, atento al clamor de ese hombre. Esa hacha no era suya. Iba a tener un problema con alguien más. Y Eliseo, que representa a Cristo, está atento. ¿Dónde está tu problema? Te lo soluciono. Todos sabemos que Eliseo era un gran profeta de Dios y que Dios estaba con ese hombre. Toda circunstancia tiene solución en las manos del Señor. Lo repito, todo problema, toda circunstancia tiene solución en las manos del Señor. Porque no hay nada imposible para el Señor. Si tú por servir al Señor estás metido en un problema imposible, tal vez como el que tenía este hombre, quiero decirte que vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Quiero decirte que Dios se va a glorificar. Era imposible que Lázaro resucitara. Ya llevaba 4 días muertos. Marta le dijo, Señor, hiere ya. Ya está descompuesto, Señor Lázaro, ya no hay nada que hacer sobre Lázaro. Señor Lázaro, ya tiene mal olor, Lázaro, no, por favor ya no hagas nada. Pero la palabra, la gloria que salió de la boca del Señor hizo recomponer a Lázaro. Lázaro estaba descompuesto ya, pero la palabra de Cristo Jesús lo resucitó. Y quitó toda infección y quitó toda la inmundicia que tenía Lázaro y lo resucitó. Así funciona, mi hermano. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria del Señor? Vas a ver la gloria de Dios. La clave es que tú seas fiel, seas una mujer fiel en el propósito del Señor. Sigue sirviendo al Señor en lo que tú estás haciendo. Permanece fiel. Sigue cortando allí, sigue ampliando, sigue allí cortando. Y el Señor te va a hacer flotar. El Señor va a hacer flotar tus circunstancias hacia arriba. Es decir, ahora toma tu milagro. Toma tu milagro. ¿Qué dijo el Señor a aquellos hombres? Vayan y desátenme a Lázaro. Desátenlo porque está, desátenmelo. Vayan a tomen el milagro. Así funciona. Siempre es igual. Amén. Espero que esta palabra te haya bendecido. Tal vez tú estás esperando esta palabra. Tal vez tú estás esperando que Dios te comunicara algo acerca de lo que tú estás pasando. Hoy día yo, como un ministro del Señor, como siervo de Dios y como mensajero de Dios en este día te comparto esta palabra. Sigue confiando en el Señor. Vas a ver la gloria de Dios. La clave es que tú seas una mujer fiel y un hombre fiel. Tal vez tú eres un siervo, un pastor que está pasando por circunstancia. Tal vez tú has pasado por circunstancia por servir al Señor. El Señor se va a glorificar en tu vida y te va a sacar a flote, te va a hacer flotar, va a hacer flotar tu problema y te va a decir, ahora tómalo, ahora soluciona tu problema. En el capítulo 4 de Segunda de Reyes, el Señor le dijo a una viuda, ¿qué tienes en tu casa? A ver, Señor, tengo solamente una vasija con aceite, tómala, ve a pedir. Pide más vasijas porque se va a multiplicar el aceite. Y cuando ya tengas aceite, ahora paga a tus acreedores. Porque Dios multiplica. Porque Dios hace aparecer donde no hay. Siempre lo hace igual el Señor. Siempre a los fieles el Señor les responderá. Lo repito. Siempre a los fieles el Señor les responderá.
siempre Dios se manifestará a los fieles. Dios siempre se glorifica en los fieles. Allí como Pablo en esa barca que sufrió un naufragio, pero ninguno de ellos pereció y vieron la gloria. Así mismo tú vas a ver la gloria, mi hermano. Mi hermana, tú vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Tal vez tú has pasado circunstancias. Y Dios te dice hoy día, yo empatizo con tu vida, empatizo con tu problema. Descansa en mí, que voy a sacarte a flote. Así como el arca de Noé flotó, te voy a sacar a flote. Así como el Señor flotó sobre el mar, así como Pedro caminaron sobre el mar, así tú vas a caminar sobre tus circunstancias. Cuando Pedro se hundió, la mano del Señor lo hizo sacar a flote otra vez, ¿o no? Así fue. Así fue, mi hermano. Si tu fe ha flaqueado, quiero decirte que el Señor te va a volver a tomar. Y te va a decir, yo estoy contigo. Sigue sirviendo en la obra. Porque todo servidor, porque toda servidora siempre tendrá recompensa. Aún si llevas solamente un vaso de agua fría, solamente no quedará sin recompensa. Dijo el Señor, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, estará allí mi servidor. Y dice, y mi Padre le honrará. Y todo aquel que hace mi servidor, mi Padre le honrará. Juan capítulo 12, versículo 26, así lo dice. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Todo servidor tendrá honra. Todo aquel que sirve en la extensión del propósito, todo aquel que sirve en la extensión del reino de Dios, todo aquel que quiere servir al Señor, siempre tendrá provisión de Dios. Siempre es igual. Génesis capítulo 22. Dios se proveyó de cordero. Abraham le dijo a su hijo, Dios se proveerá de cordero. Y así fue. Había un cabrito trabado en el zarzal. Ahora Abraham, ofrécelo en lugar de tu hijo. Dios se provee. El mismo problema, Abraham tuvo una circunstancia en el propósito, tenía que sacrificar al hijo. Pero Dios le dijo, ya eso ya no es circunstancia, ya no es problema para ti. Ahora yo voy a poner la adoración a Abraham. Y yo me proveo a Abraham para tu vida. Y dice que Isaac se levantó del altar y allí puso el cabrito en lugar de su hijo, Abraham. Y sacrificó el cabrito. Siempre lo hace igual. Todos los servidores y servidoras en el propósito de Dios pasamos por circunstancias. Y de allí el Señor se va a glorificar. Amén. Que el Señor te bendiga con esta palabra. Muchas bendiciones para tu vida.